Estás manejando este tranvía y vas derecho hacia 5 obreros que están trabajando sobre la vía. Lo vas a aplastar, pero si accionás esta palanca, cambia de rumbo y va a aplastar por la vía alternativa a una sola persona. Tenés 10 segundos para tomar la decisión. Si no haces nada, mueren 5. Pero si haces algo, muere una sola, pero por lo que vos hiciste. ¿Qué decisión tomás? Seguramente decidiste doblar como el 90% de los encuestados. Pero al cambiar de vía, te das cuenta que esa persona que estaba en la otra es un pariente tuyo. ¿Te arrepentís de la decisión que tomaste? Este que acabamos de vivir es el famoso dilema del tranvía, cuya primera publicación la hizo la filósofa Philippa Foot en el año 1967. Pero vamos a simplificar las ideas. Por una parte están quienes creen que lo correcto es causar el menor daño posible. Por lo tanto, tirarían de la palanca para salvar esos 5 y matar a uno. Otros, en cambio, creen que es inmoral causar un daño adrede, por muy buenas que puedan ser las intenciones. Sin embargo, en la Universidad de Harvard realizaron un test, el del tranvía, a 200.000 personas, de las cuales el 90%, al igual que la mayoría de quienes están viendo, accionaría la palanca. No obstante, esto no queda ahí, porque comienza a surgir una espiral de preguntas. Como por ejemplo, ¿salvar a 5 personas es mejor que salvar a una? Por otro lado, ¿es correcto exponer a una persona a un peligro inminente que anteriormente no estaba expuesta a este? Alguien que no tira vía de la palanca, ¿actuaría de la misma manera si en lugar de 5 personas fueran 100? ¿O si la persona que se viera afectada por el cambio de rumbo fuera alguien cercano? Una de las variantes muy famosas del dilema del tranvía la propuso la filósofa Judith Harbin Thompson en el año 1985. Y se basaba en que estabas arriba de un puente observando cómo el tranvía iba a arrollar a esos 5 trabajadores. Vos tenés conocimientos acerca del funcionamiento de estos trenes. Al lado tuyo hay una persona muy corpulenta y sabes que la única manera de detener ese tren es empujarla. Claro, va a morir esa persona, pero vas a salvar a 5. Ante esta pregunta, los encuestados, el 90% dijo que no empujaría a nadie para salvar a otros 5. Al respecto, el neurocientífico Joshua Green usó resonancias magnéticas para explicar que este cambio del punto de vista se debe a que en el primer escenario se activan regiones del cerebro asociadas al razonamiento, mientras que cuando se propone empujar a alguien, las regiones activadas son las relacionadas con la emoción. Otra posible explicación a la diferencia de estos dos escenarios ya la dieron allá por el año 1200. Si escuchaste bien, hace 8 siglos, cuando Santo Tomás de Aquino sostenía que matar en defensa propia es moralmente aceptable, porque la intención no está dada en acabar con el otro, sino en defender tu propia vida. Esto se dio en llamar la doctrina del doble efecto, cuya intención es lo más importante para juzgar si un acto es moralmente correcto o no. Si lo aplicásemos al dilema del tranvía, vemos que en el primer caso, nuestra intención, al desviarlo, es salvar esos 5. Si hubiera otra persona, es un daño colateral. Es decir, no teníamos esa intención. Es el doble efecto. Mientras que en el segundo escenario, para Santo Tomás de Aquino, estaría moralmente mala, porque la intención sí es empujar a una persona para que fuera quien detuviera el tren. O sea, la intención, además de salvarlo, era acabar con esa persona. Para clarificar las posturas, vamos a llevarlo al análisis de las corrientes filosóficas. Desde un punto de vista de la filosofía utilitarista,
se diría que el interés de la comunidad consiste en la suma de los intereses particulares. Es decir, la justicia se mide por los resultados. Y 5 personas vivas y una muerta es un mejor resultado que 5 muertos y uno vivo. Por lo tanto, estarían a favor de accionar la palanca. El punto de vista opuesto sería el de la deontología, es decir, de la ética de los deberes, que se desprende de los imperativos categóricos de K. Y uno de ellos dice: obra de tal modo que uses a la humanidad siempre como un fin y no como un medio. Entonces, para K, ¿hay diferencia entre el primer caso y el segundo? Resulta evidente que en el segundo caso, que lo empujamos, utilizamos a la persona como un medio y no como un fin en sí mismo. Si en lugar de una persona, por ejemplo, hubiera sido una piedra u otra cosa, funcionaría igual. Entonces lo utilizamos como medio. En cambio, en el segundo escenario, en el primero en realidad, cuando accionamos la palanca, no utilizamos a nadie como un medio. Nuestra intención es salvar 5 vidas. Pero seguramente estarás pensando, este es un dilema demasiado abstracto. ¿Para qué tantas vueltas? Te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Porque se da frecuentemente y en muchos ámbitos. Por ejemplo, ¿viste la película Oppenheimer? Bueno, si no tenés ni idea, se refiere al creador de la bomba atómica. Y en ese mismo film, en un momento se discute acerca de si resultaba necesario tirar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki o no. Y se planteaba que la muerte de esas personas, es decir, los ciudadanos de Hiroshima, detendrían la guerra y le pondrían fin a algo que podría generar muchas más muertes. Es decir, se aplica el mismo principio de accionar la palanca. Esa era la justificación moral. Ahora, bueno, la pregunta habría que hacerse acerca de la segunda bomba que tiraron en Nagasaki. Bueno, ¿qué justificación tiene? Pero cambiemos de ejemplo. Imaginemos que vos estás al mando de un equipo de inteligencia militar. Y hay un sujeto que montó una bomba en algún lugar de la ciudad. Pueden morir cientos de personas. Lo atraparon. Lo intentan hacer confesar dónde está la bomba y se niega a hablar. Investigaste y sabes que su única debilidad es su hijo, el cual es inocente, no tiene nada que ver con esto, ni siquiera está enterado de las acciones de su padre. Pero corre el reloj y si no logras que diga dónde escondió la bomba, es probable que mueran muchas personas. ¿Qué haces? ¿Sacrificás un inocente para salvar la vida de cientos de personas? No hay una respuesta correcta en estos casos. Yo me inclino a pensar que el derecho a la vida de cada persona prevalece sobre el de un bien mayor. Es decir, estoy más cerca de la opinión kantiana que de los utilitaristas en estos aspectos. Es más, si siempre prevaleciera el fin utilitarista en estos aspectos, es decir, condenar a algunos para salvar a una gran mayoría, el mundo entraría en pánico. Por ejemplo, ¿te imaginas que vas al hospital por una simple gripe y los médicos que están ahí se dan cuenta que tus órganos son compatibles con las de 5 personas que necesitan un trasplante urgente y vos estás en el lugar y el momento indicado? Es decir, una persona, vos en ese caso, podría salvar la vida de 5. Si vamos al dilema del tranvía desde un punto de vista utilitarista, y es una persona y se salvan 5. Pero vos estarías de acuerdo. A partir de ahí, nadie querría ir a un hospital por miedo a quedar como un medio y no como un fin. Bueno, te dejo pensando. Y también te recomiendo que veas este otro video para seguir encendiendo la lamparita. Buena semana. Nos vemos.